El tema 4.2 se trata acerca de revisión y validación del proyecto, donde en este caso ha sido enfocado en un aspecto que no se había tratado dentro del resto del contenido, que es la parte del presupuesto. Recordemos que cuando vayamos a hacer cualquier tipo de proyecto, bien sea de tipo personal, de negocio o académico como una tesis, debemos procurar planificarlo lo mejor posible, estableciendo de manera adecuada sus objetivos y alcance. Además de esto, debemos gestionar con gran cuidado los diversos recursos necesarios para su ejecución, evitando con ello que se produzca cualquier tipo de situación donde el proyecto pueda ser imposible cumplirlo debido a la falta de recursos. Entre estos recursos se destaca en primer lugar lo que es el tiempo. Luego estaría la parte del presupuesto. Y también no podemos descuidar un elemento fundamental cuando estamos hablando de proyectos de desarrollo de software, como lo es el recurso humano. Recuerden que en los proyectos de software lo imperativo es tener un buen recurso humano, porque normalmente el resto de los costos asociados, de los elementos asociados ya existen y son fáciles de solucionar, pero no así lo que es el factor humano. Por otra parte, vean que cuando vamos a validar un proyecto, podemos tomarlo en base a varios enfoques. Todos ellos son necesarios y cada uno totalmente diferente entre sí. Tenemos por allí el enfoque referido a los requerimientos, es decir, relacionado con los objetivos y el alcance, el cual va a validar las funcionalidades que tenga ese sistema. Y a través de lo que es el acta de constitución de nuestro proyecto. Tenemos en segundo lugar lo que es el tiempo. Recordemos que el proyecto debe contar normalmente con una fecha de culminación, la cual se va a trabajar en base a un cronograma de actividades o también mediante un diagrama de Gantt para llevar el correcto control y seguimiento de las mismas. Por otra parte, tendríamos los costos. Recuerden que al final de cuentas vamos a tener que realizar o vamos a tener que haber realizado, no realizar, sino haber realizado un desembolso económico significativo para alcanzar esas metas y ello debe estar registrado adecuadamente en el presupuesto correspondiente. De allí que lo que hablaríamos a partir de este momento es de presupuesto y de costos de un proyecto de software. Vean que el presupuesto no es otra cosa más que un documento financiero. Vamos a cambiar que no se ve. Un documento financiero en el cual nosotros hacemos el seguimiento de todos los costos asociados al proyecto, a fin de poder ir controlando de manera adecuada su progreso, detectando posibles desviaciones que se puedan presentar, tales como gastos innecesarios, las cuales deberíamos procurar gestionar tempranamente. Cuando hablamos de los elementos de un presupuesto, estamos hablando fundamentalmente de costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos que van a estar vinculados con lo que es la realización del proyecto.
donde se destaca en primer lugar los gastos referidos al personal. Recuerden que ya lo dijimos, en un proyecto de software, este es el principal elemento que debemos estar pendiente, nuestro principal recurso, así como el tiempo, ya que, por ejemplo, los materiales y equipamientos generalmente ya están disponibles, ya se tienen. Ese equipo de desarrollo cuenta con sus equipos, con sus dispositivos, etcétera, con los que van a trabajar. Y es muy rara la ocasión donde se ven en la necesidad de adquirir otros nuevos. Y los viáticos y otros gastos son relativamente reducidos gracias a las múltiples herramientas de comunicación con las que se cuentan hoy en día, las cuales, más aún debido al aislamiento social, evitan el tener que desplazarse personalmente a buscar información, pudiendo realizarlo a través de reuniones virtuales, por decir algo. Por otra parte, tenemos los costos indirectos, los cuales no se van a calcular generalmente como se hacían con la otra parte, sino que son valores estimados, ya que no están asociados específicamente al proyecto, sino que tienen que ver con elementos tales como alquiler del local donde se están trabajando diversos proyectos, electricidad, pago de internet, limpieza y cosas por ese estilo, los cuales pueden ser compartidos entre los diversos proyectos que se lleven en ese momento. Por lo cual lo que se establece es el uso de un porcentaje para representar esos gastos administrativos, aunque nada impide que en caso de que se considere conveniente, nosotros podamos, podamos detallarlos de manera explícita. Pero muchas veces por cuestión de tiempo, por cuestión de comodidad o de simplemente no poder detallarlo o definirlos correctamente, lo que se hace es establecerlo de manera porcentual. Además de esto, un segundito. Además de esto, Además de esto, tendríamos una reserva que nosotros debemos establecer y mantener para en caso de cualquier eventualidad. Esta reserva también se estila que sea un porcentaje determinado en función de lo que es el nivel de riesgo de ese proyecto. Es decir, mientras más alto sea el riesgo relacionado, mayor debería ser la reserva realizada. Debemos estar conscientes entonces, por otra parte, que así como hemos dicho que cada proyecto es único basado en las particularidades del caso, cada presupuesto también va a ser único. Y el presupuesto requiere de tiempo y esfuerzo, ya que debe ser desglosado detalladamente para poder que sea aprobado por las personas que les corresponde. Aquí tenemos una serie de documentos que pueden ser útiles para lo que es la confección de nuestro presupuesto. Tendríamos el alcance que nos indica los objetivos a lograr, el plan de gestión del proyecto que nos dice cómo vamos a lograr esos objetivos, el plan de gestión de costos que nos dice cómo vamos a gestionar, a administrar esos gastos que estamos planteando, el cronograma del proyecto que nos indica cuándo vamos a hacer cada gasto, el registro de riesgo que nos permite determinar nuestra reserva y las cotizaciones reales que nos brinden los proveedores para poder darle una mejor estimación a nuestros costos, a nuestros gastos. Fíjense que nosotros podemos trabajar con una lista de recursos, la cual, al igual que todos los demás
formatos que se le hayan presentado, es totalmente adaptable. Esto quiere decir que podemos agregar o quitar columnas de acuerdo a la necesidad específica de cada caso. Esta que tenemos aquí es bastante simple, un código del recurso con su nombre, en qué unidad lo estamos trabajando, cuántas de esas unidades necesitamos, cuánto vale cada unidad, y esto iría un monto para llevarlo al presupuesto. Entonces, allí están datos mínimos. Podemos añadir todos los que consideremos necesarios. Para lo que es el recurso humano, existen varias unidades de medida que se pueden utilizar. Vean que si nosotros estamos hablando de pago por hora, si se trata de un trabajador normal, la hora es de tipo cronológica, de 60 minutos, pero si se trata de educación, hay una hora académica que es de menor duración, porque se ha comprobado científicamente que el cerebro no puede trabajar en sesiones tan largas de estudio, porque produce agotamiento, disminuyendo lo que es la pendiente de aprendizaje. Por eso es que yo cada cierto tiempo les doy un pequeño descanso para tratar de evitar eso. Si estamos trabajando por día, habitualmente el día legal es de 8 horas. Si estamos trabajando por semana, una semana laboral normal debe tener por lo menos un día de descanso. Si estamos trabajando por mes, se aproxima a 25 días por lo general. Recuerden que hay que descontar los domingos y feriados, por eso es que normalmente un mes de trabajo son unos 25 días. Y si estamos hablando por obra, sería la duración total del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto, no lo voy a explicar. Vamos a pasarlo. Aquí tenemos un ejemplo de determinación de lo que es costo del desarrollo de software en base a costos directos e indirectos. En este caso, nuestro costo directo va a ser simplemente el recurso humano, el personal que conforma el equipo de desarrollo, donde cada uno de ellos, en este caso hemos establecido un pago de tipo diario y un periodo, en este caso, de 25 días hábiles, es decir, un mes. Multiplicamos cada uno de esos costos de día por la cantidad de días que ya tenemos, obtenemos un monto. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de empleados de ese tipo para obtener un subtotal que al final tendríamos 8 empleados, 14.500. En base a este total, vean que hemos eliminado lo que es costo de materiales y equipos, asumiendo que ya se tienen, y viáticos y otros gastos también por ser muy bajos. Simplemente tratando de simplificar en lo posible el ejemplo. El costo administrativo es de tipo porcentual, en este caso, un 25% de esos 14.500. Y la reserva de riesgo también la hicimos de tipo porcentual, un 13%. Al final totalizamos esto y nos da un aproximado de 20.000 al mes. Vean que aquí estamos haciéndolo de manera sencilla, pero ese costo administrativo, por decir algo, requiere de un análisis cuidadoso para poder determinar qué porcentaje vamos a usar. E igualmente lo que es la reserva de riesgo, sobre todo la reserva de riesgo, porque casi siempre el costo administrativo puede ser fijo para una misma empresa, para una misma consultoría de desarrollo. El 10%, el 20%, el 25% para cada proyecto como costo administrativo y listo, porque eso va a depender nuevamente del gasto medio que tenga esa consultora. Pero la reserva de riesgo es un valor único para cada proyecto en particular que se tiene que determinar cuidadosamente. Por aquí tenemos también
que nosotros debemos contar con una métrica que nos sirva como punto de referencia y en base a ella podemos determinar el tamaño del software. Y al darle costo a esa métrica podemos también definir el costo de nuestro software. Aquí tenemos algunas métricas habitualmente usadas para lo que es el estudio del software. Tenemos el tamaño en cantidad de líneas de código, la complejidad ciclomática y los puntos de función. Fíjense que en este ejemplo, aquí imaginemos que tenemos dos personas que están realizando la misma aplicación, sus propias versiones. Tenemos, por ejemplo, al señor Julka y al señor Valdivia. El señor Julka hizo una versión con 100.000 líneas de código. Esto es poco, pero nada más un ejemplo, no se preocupe. Mientras que el señor Valdivia hizo una versión con 50.000 líneas de código. En este caso, normalmente la versión que tiene más líneas de código, por ser más larga, va a resultar más compleja y más difícil de mantener, lo cual podría ser tener la tendencia a que contenga más errores. Mientras que la versión corta, por lo general, va a ser más rápida, más eficiente y va a poder tener menos errores, porque mientras más corto sea el código, menor es la posibilidad de equivocarnos. Véalo como cuando estamos redactando un texto. Si nosotros vamos a redactar 50 páginas de texto, lo más probable es que por lo menos tengamos 50 errores. Pero si vamos a redactar 5, puede ser que solamente tengamos poco más de 5 errores. Entonces, mientras más largo lo que estamos escribiendo, más errores podemos cometer. Vean que si nosotros lo trabajamos en base al monto establecido aquí, la persona que hizo el mejor programa va a cobrar menos. Por eso decimos que esta actualmente no es una estrategia muy adecuada, ya que no valora el esfuerzo de optimización, sino que lo desmotiva. Esa reutilización de código, esa modularidad, esa construcción de funciones, etcétera, que es trabajo adicional que hizo el señor Valdivia, no fue tomado en cuenta. Y esto puede crear conflictos, donde el señor Valdivia podría pensar para un próximo proyecto que le conviene más hacerlo largo como hizo el señor Julka, el no optimizarlo, sino dejarle mientras más líneas mejor para poder cobrar más. Y esto sería una actitud bastante incorrecta. La idea es hacer las cosas bien, no hacerlas de mala gana o buscando simplemente una mayor ganancia. Por otra parte, podemos también hablar como una métrica de lo que es la complejidad. Fíjense que a nivel de complejidad, nosotros podríamos hacer un análisis similar al anterior, donde el señor Julka, el programa que él elaboró, tenía 80 rutas diferentes. Mientras que el señor Valdivia, su aplicación tiene apenas 50. Estamos hablando de un programa más largo en la parte de arriba, más complejo y con los mismos problemas que ya habíamos planteado. Fíjense que en este caso, si estamos trabajando en base a complejidad, dándole un precio de acuerdo a su nivel, tendríamos que determinar el costo de la siguiente manera. Allí está. Vean que nuevamente la aplicación más compleja, menos optimizada, es la que tiene un mayor valor. Mientras que la aplicación más eficiente, más corta y demás, tiene un precio más bajo. Aquí nuevamente sucede lo mismo.
Esta tampoco es en la actualidad una estrategia que se pueda considerar correcta, ya que nuevamente no se está valorando el esfuerzo de optimización, sino que se desmotiva. Tenemos una tercera forma, que sería la basada en los puntos de función. En este caso, estamos hablando de la cantidad de soluciones ofrecidas por el sistema al cliente. Vean que, por ejemplo, la versión del señor Hulka tenía 30 soluciones, 30 puntos de función, mientras que la del señor Valdivia tenía 50. En este caso podemos ver que la persona que trabajó más está cobrando más y la que trabajó menos está cobrando menos. Es decir, quien ofreció más soluciones al cliente recibió un mayor pago que el que ofreció menos. En este caso, podemos decir que esta es una estrategia más adecuada, ya que sí está valorando el trabajo de optimización, brindando tanto al cliente como al desarrollador un precio más justo y equilibrado. Hablamos también de una metodología llamada COSMIC. Esta metodología se utiliza para la determinación del tamaño funcional de un software en base a denominados puntos de función COSMIC. Ella se fundamenta en 4 principios. El primero, que la funcionalidad del software está comprendida por procesos. Es decir, que todo sistema es un conjunto de procesos que se realizan para poder alcanzar los objetivos. En segundo lugar, que los procesos están compuestos por subprocesos, llámelo actividades o tareas. Fíjense que dentro de estos subprocesos se van a producir ciertos movimientos de datos. Cuando el dato viene del usuario hacia el sistema, decimos que estamos hablando de una entrada. Cuando va del sistema hacia el usuario, estamos hablando de una salida. Cuando se produce de una base de datos, estamos hablando de una lectura. Y cuando va hacia la base de datos, sería una escritura. Fíjense que entonces esto es a lo que llamamos movimientos de datos, entradas, salidas, lecturas y escrituras. De allí que cada movimiento de datos va a afectar solamente a un grupo de información. Cuando estamos realizando nuestras operaciones, no modificamos todo el contenido de nuestra base de datos, sino simplemente algunos elementos específicos. Esto por cuestiones de memoria, de rendimiento, de otros recursos, de seguridad, etcétera. Entonces, en la medición con este modelo, solamente se toman en cuenta los movimientos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Me borra aquí. Imaginemos que tenemos un proceso donde inicialmente le solicitamos al usuario su DNI, su fecha de nacimiento y vamos a poner que su nota para llevarlo a algo. Nota no, vamos a poner nota no me gusta. Su curso, ¿qué curso quiere hablar él? Mejor. Y de qué curso está haciendo en referencia. Luego con esta información el sistema comienza a procesar, pero se da cuenta que le faltan algunos datos. Entonces él busca los apellidos
los nombres y las notas los trae de la base de datos, nota 1 y nota 2, por decir algo. Luego de allí, él los procesa de alguna manera y envía como salida lo que sería un formato donde se muestra el nombre, el apellido, el nombre y la nota de la persona. Vamos a dejarlo así poquito para no ponerlo tan largo. Aquí tenemos en primer lugar una serie de entradas, porque estos son datos suministrados por el usuario. Aquí tenemos también una serie de lecturas, porque esta es información que viene de nuestra base de datos. En este caso no estamos escribiendo nada, sino simplemente estamos presentando una salida. Ahora bien, ¿cuántos movimientos de datos habrán aquí? ¿Cuántos movimientos de datos ven ustedes allí? Fijémonos que si lo vemos sencillamente, aquí tenemos una, dos, tres entradas. Son tres movimientos de datos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro lecturas. Y tenemos una, dos, tres salidas. Para un total de 10 movimientos de datos. De esa manera es que supongamos que esa sea una función de generar nota alumno. De esa manera es que la metodología Cosmic determina el tamaño funcional de ese componente. Luego de allí nosotros podemos ir, ¿cómo podemos decir? Buscando los tamaños del resto de los componentes del sistema y los vamos sumando para al final tener un tamaño global del sistema. Vean que aquí se está basando, repito, en cantidad de movimientos. Pero también cuando hablamos de puntos funcionales podemos hablar de cantidad de soluciones brindadas al usuario. Ya de eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver un breve ejemplo simplificado. Vean lo siguiente. Para nuestro ejemplo vamos a asumir que el tamaño de ese software es de 50 puntos de función. ¿De dónde sale esto? En este caso, yo estoy dando ese valor porque no tenemos los datos, no hemos hecho el análisis del sistema. Pero imaginemos que el análisis del sistema fuera algo como esto. La función, el módulo de compras, le brinda 15 soluciones al usuario, es decir, tiene 15 funciones utilizables. El módulo de ventas le brinda 15 funciones también. El módulo administrativo brinda 12 y otros no funcionales que se añadieron y fueron validados por el cliente son 8. Sumamos todo esto y tenemos un total de 50 puntos de función, que va a ser el tamaño de nuestro proyecto en este caso. Normalmente no son 50, podrían ser 500, podrían ser 1000, pero estoy utilizando valores pequeños para facilitar el cálculo. Esto va a venir de todo un estudio que se haga del sistema. Además de esto, hay que determinar el costo del equipo de trabajo. Vamos a trabajar en función de un mes.
Fíjense que nuestro equipo de trabajo ya habíamos dicho que estaba compuesto por 8 personas y que su costo mensual era de 20.000. ¿Eso de dónde salió? De una tabla que llenamos hace rato, que sería esta que tienen en pantalla. Todo esto debería ser un estudio, claro está, realizado con cuidado. Pero para este ejemplo simplemente estamos tomando así valores al azar. Luego de allí, lo siguiente que necesitamos es la capacidad de trabajo de ese equipo. Esto se obtiene mediante un promedio de los puntos que ellos han podido producir en los últimos 12 meses de trabajo. En este caso, como no tenemos esa información, también vamos a asumir un valor de 20. Ahora sí, con estos tres valores a la mano, podemos proceder a hacer nuestros cálculos. Lo primero que vamos a determinar es el costo por cada unidad de medida, es decir, por cada punto de función. Fíjense que en este caso yo estoy diciendo que mi costo mensual del equipo es de 20.000, eso lo teníamos en una tablita anterior, y que ese equipo es capaz de generar al mes 20 puntos de función. Simplemente lo que hago es dividir esas dos cantidades y tengo mi costo mensual, mi costo de ese punto de función. Ya con este valor, nosotros procederíamos, no aquí, a calcular el costo del proyecto. Como ya teníamos un tamaño determinado de 50, tamaño del software, y acabamos de determinar un costo por cada punto de función que era 1000, simplemente hago el cálculo correspondiente, obteniendo el monto mínimo que yo le podría cobrar al cliente. Fíjense aquí que normalmente el cliente va a pedir un descuento, va a regatear con el precio, y no es conveniente el ser tan cerrados, tan bloqueados, que no permitamos al cliente hacer esto, por lo cual establecemos un porcentaje de negociación. Aquí en este caso estamos diciendo que añadimos un 10% para que cuando el cliente nos pida un descuento, poder ofrecérselo y mejorar su satisfacción respecto a nosotros, lo cual a final de cuentas se va a reflejar en su valoración de la calidad del sistema. Por otra parte, también sería válido estimar la duración del proyecto de software. Fíjense que si mi tamaño del sistema es de 50 y yo normalmente en un mes puedo producir 20, esto quiere decir que yo puedo terminar de construir ese sistema en 2.5 meses, 2 meses y medio, lo cual voy a aproximar a 3, siempre hay que aproximarlo hacia arriba para que tengamos cierta holgura de trabajo. Nunca debemos aproximar hacia abajo. Si por ejemplo nos diera 2,2 y nosotros lo aproximáramos a 2, porque la aproximación digamos que en teoría correcta, en ese caso nosotros estaríamos quitando una semana de nuestro tiempo de trabajo, y esto podría hacer que a final de cuentas no nos, no nos rinda para poder cumplir con lo que hemos planteado. Pero en este caso se dice que son 2,5 y se presentó un problema de una semana, un retraso. Es muy probable que podamos terminar antes de esos 3 meses, con lo cual el cliente se sentiría más satisfecho. Aquí lo que tenemos es un resumen de toda la información de la que acabamos de hablar.
¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema? Vamos entonces un breve descanso y ya continuamos con la última parte.